¿Qué les? Las sorpresas que nos da el ambiente político y la relación México-Estados Unidos. La semana pasada estuvo en la capital estadounidense Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ella vino a hablar, entre otras cosas, de inmigración y se reunió con Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos. Antes de ese encuentro, Sánchez Cordero, en un foro organizado por una institución no gubernamental dedicada al tema migratorio, nos dijo a los reporteros que había una mala percepción de lo que estaba haciendo el gobierno de López Obrador en materia migratoria relacionada directamente al tema de las caravanas de migrantes que llegan a nuestro país de Centroamérica. Concretó que de manera unilateral el gobierno de Trump estaba actuando para prevenir el ingreso de los centroamericanos a que soliciten asilo político por cualquier razón en los Estados Unidos. Anotó además que el gobierno mexicano tenía una política humanitaria y de absoluto respeto a los derechos humanos, en acorde con los compromisos internacionales a los cuales está suscrito el Estado mexicano y también Estados Unidos, que los viola. Dijo que además de darles trabajo a varios de estos migrantes centroamericanos que viajan por el territorio nacional hasta la frontera norte para intentar llegar a los Estados Unidos, les estaban proporcionando lo que necesitaban: alimentos y albergue. Además, algo que a mí me llamó la atención que dijo la exministra de la Suprema Corte fue que empezáramos a entender que de ahora en adelante las caravanas iban a ser el modus operandi de este flujo migratorio que viene de sur a norte, allende de la frontera de nuestro país con Guatemala, porque las caravanas eran la manera más segura de viajar de estas personas. Que lo que hacía Estados Unidos estaba totalmente ajeno a la política migratoria de Andrés Manuel López Obrador, que insistía, consideraba como un acto unilateral a esta política de tolerancia cero de Donald Trump, que ya sabemos que es racista y está enfocada a temas político-electorales en Estados Unidos, como es el tema de construir un muro en la frontera con México, del cual ya hemos hablado. Nunca nos enteramos los reporteros qué fue lo que negoció, lo que habló o lo que discutió Sánchez Cordero con Nielsen. Y esto porque lamentablemente en el gobierno de López Obrador están adoptando las mismas tácticas de lo que hizo el de Enrique Peña Nieto cuando enviaba a sus emisarios a la capital de los Estados Unidos. El eterno aprendiz de canciller Luis Videgaray es ejemplo de ello. Jamás nos permitía a los medios de comunicación que nuestro compromiso con los mexicanos es informar y cuestionar a los funcionarios públicos, que lo interrogáramos en una conferencia de prensa. Se limitaban a emitir un comunicado de prensa que se distribuía en los medios mexicanos. Esto mismo hizo Sánchez Cordero. Pero vean lo que son las cosas e irónicamente lo que ocurrió. 2 días después de que la exministra de la Suprema Corte abandonara la capital de los Estados Unidos, el periódico The New York Times publica en su edición impresa del sábado como noticia principal que Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, por no hacer enojar a Trump, estaban haciendo el trabajo sucio con los centroamericanos en materia migratoria, así como lo oyen. El diario estadounidense decía que no solo el gobierno mexicano estaba obedeciendo los parámetros migratorios de Washington de manera callada, sino que estaba incluso ordenando a los agentes del Instituto Nacional de Migración que bloquearan la entrada a los centroamericanos para que ni siquiera pudieran ingresar a los puentes fronterizos que conectan a nuestro país con las garitas estadounidenses, para que estas personas solicitaran asilo político en los Estados Unidos, que además ya estaba México repatriando
a todos aquellos centroamericanos inmigrantes indocumentados que detenía la patrulla fronteriza y los enviaba a México, que también estaba manteniendo en albergues por tiempo indefinido a menores de edad y a sus padres. Algo que absolutamente había sido negado públicamente por López Obrador. Recordemos que en algún momento Videgaray, por mandato de Peña Nieto, ya estaba negociando con Washington el convertir a México en un tercer país seguro y una especie de trampolín para deportar a inmigrantes indocumentados no mexicanos, incluso dándole dinero para sufragar el costo de esta repatriación de inmigrantes no nacidos en este hemisferio, es decir, de países asiáticos o africanos, allende de este continente. Todo eso lo negó y lo paró en algún momento López Obrador. Y ahora nos encontramos con el reporte del New York Times, que era obvio, como se esperaba, imposible que lo aceptara. La Cancillería, hasta este domingo, a nombre de Marcelo Ebrard, negó lo publicado por el New York Times. Creo que el error del gobierno de AMLO es no dar esta rendición de cuentas que nos prometió. Lo haría siempre. No solo él con las mañaneras, sino también sus funcionarios, y más cuando viajan a Washington a reunirse con gente del gobierno de alguien como Donald Trump. Y hablando del presidente de los Estados Unidos, en el Capitolio cada vez huele más a la necesidad y al intento de los demócratas de someterlo a un juicio político. Después del testimonio que dio en el Congreso Michael Cohen, su ex abogado, ahora el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, están señalando que llevan a cabo una investigación más minuciosa para determinar si con lo que les dijo Cohen se puede llegar a una conclusión y evidenciar que Donald Trump obstruyó la justicia para evitar que se conociera si se coludió o no con los rusos para socavar los comicios de noviembre de 2016 que terminó ganando. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los corruptos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.